Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poder volvernos a encontrar a través de estos medios para la gloria del Señor. Ya por todo este tiempo hemos estado estudiando la palabra del Señor a través de las lecciones de escuela bíblica que encontramos en el leccionario del discípulo, que es el leccionario que usa nuestra denominación. Qué bueno que podemos encontrarnos para estudiarla con la palabra en el corazón. Hoy vamos a seguir viendo, como parte de la segunda unidad, Dios es la fuente de la justicia, la lección número 22, que el título tiene compasión contracultural. Estamos viéndolo dentro del tema de justicia, ley e historia. El texto bíblico que ocupamos para el día de hoy lo encontramos en Deuteronomio capítulo 24, los versos del 10 hasta el 21. El texto para recordar lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 24, el verso 18, y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que el Señor su Dios los sacó de allí. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Como todas las lecciones que hemos estado cubriendo durante todo este tiempo, tenemos unos objetivos. Y para esta lección son los siguientes: evaluar las leyes humanitarias incluidas en esta sección como estándares de justicia a favor de la protección del pobre, asumir el compromiso ético de la defensa y el cuidado de los grupos marginados y excluidos de la sociedad. Ese es el objetivo general que tenemos para esta lección del día de hoy. En el vocabulario tenemos dos palabras. La primera es la palabra prenda, que significa cualquier artículo que un deudor pone como garantía por un préstamo o por el cumplimiento de una promesa. La segunda palabra es jornalero, que es el obrero o trabajador que se contrataba para una tarea y un tiempo específico. Su salario era el jornal, que se debía pagar antes de la puesta del sol. Vamos a la lectura bíblica. La lectura bíblica, como hemos señalado, la encontramos en Deuteronomio capítulo 24, los versos del 10 hasta el 21, y dice así la palabra de nuestro Señor. Si hacen un préstamo a su prójimo, no entren en su casa para tomar ninguna prenda suya. Quédense afuera y esperen a que él saque lo que va a dar en prenda. Y si se trata de una persona pobre, no deben retener la prenda durante la noche. Tienen que devolvérsela a la puesta del sol, para que así pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Así él los bendecirá y ustedes harán una buena acción delante del Señor su Dios. No exploten al que se halle en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes al Señor y ustedes serán culpables de pecado. Los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres,
sino que cada uno morirá por su propio pecado. No cometan ninguna injusticia con los extranjeros, ni con los huérfanos, ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que el Señor su Dios los sacó de allí. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo se olvidan ustedes de recoger su manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja algún extranjero de los que viven entre ustedes, o algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas. Las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen cada una de las plantas. Así que lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Es interesante esta lectura de hoy, sobre todo esta base bíblica que sigue argumentando y ampliando lo que hemos visto en las clases anteriores acerca de cómo se imparte y se debía impartir la justicia en tiempos del Israel antiguo. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor y la clase explicada a través de los labios de mi amada esposa Sandra Torres. Así que escuchemos y veamos pues lo que el Señor tiene que decirnos a través de ella. Que el Señor le bendiga a todos y escuchemos. Gracia y paz del Señor sea con todos. Muy buena decisión el apartar un tiempo para entrar con Dios al estudio bíblico, con la palabra en el corazón. Gracias a Richard por la introducción y esta es su hermana Sandra Torres. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Estamos en la segunda unidad. Dios es la fuente de justicia. La lección 22, compasión contracultural. Y en tu Biblia puedes buscar Deuteronomio 24 del 10 al 21. Deuteronomio 24 del 10 al 21. Dentro del vocabulario yo quisiera expandir un poco la definición de jornalero y quisiera que compartamos la que aparece en la Biblia en los comentarios de Matthew Henry. Dice: el jornalero era una persona pobre y necesitada que trabajaba para las personas más prósperas y recibía su pago al final del día. Una persona que vivía día a día. Después de haber terminado su labor, un jornalero podía ser un israelita, el hermano o un forastero, la persona extranjera que se había incorporado a la sociedad israelita. Es así como vamos a comenzar directamente con el texto bíblico en la clase de hoy. Esta clase estudia normas jurídicas y dice el leccionario que es de las más hermosas de la Torá. El código deuteronómico legisla para garantizar la supervivencia, el cuidado y la protección de los grupos empobrecidos y marginados en Israel. La intención de esta legislación es promover una sociedad equitativa cimentada sobre las bases de la justicia y el amor de Dios. El pasaje bíblico contiene una serie de leyes y prácticas éticas que atienden los asuntos de beneficencia para la atención social de las familias abrumadas por la pobreza. Estos pasajes presentan las leyes que protegen a los pobres, los trabajadores, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Para referirse a los pobres, el deuteronomista presenta una tríada que incluye extranjero, la viuda y el huérfano. En los 10 mandamientos,
La ley declara que Dios castiga la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de sus hijos. Estamos en Éxodo 25. Pero ya en el libro de Deuteronomio, en el deseo de organizar la administración de la justicia de Israel, redefine el concepto de culpa comunitaria y declara que cada persona era culpada por su propio pecado solamente. Los pecados del padre no podían ser imputados a los hijos. Esto no significa la exclusión de otros grupos marginados. Las leyes prestan especial atención a estos grupos debido a su necesidad de apoyo comunitario, ya que no poseen propiedades, han perdido o están separados de su familia y por lo tanto se presentan como los grupos más vulnerables de la sociedad. El reclamo de Dios es directo. La ley exige a los israelitas ser empáticos. ¿Con quién? Con el forastero. Debido a que el pueblo hebreo sufrió el dolor de la injusticia y experimentó las garras de la esclavitud, su actitud hacia el extranjero debe ser completamente opuesta a la recibida cuando estaban en Egipto. Este pueblo está llamado a sostener una sociedad civil guiada por un alto sentido de la justicia que proteja a los más débiles. En el análisis de la escritura podemos comenzar por los versos 10 al 13. Y fíjese bien en esos versos, porque la Biblia Reina Valera los titula el hogar sagrado. ¿No les llama la atención que en esos versos diga no entrarás? No entrarás a la casa. Estamos ante alguien que pidió prestado una suma de dinero a quien, alguien que pidió a cambio de algo que tenía en su casa, pueden ser muebles. Si él no podía pagar ese dinero, él tenía la hipoteca y no podía entrar a la casa y cobrar. El hombre debía llevarle el dinero afuera de la casa. Bien interesante, ¿verdad? Las cosas que dejamos que entren a nuestras casas, que quizás ahora lo podemos transculturar en qué actitudes, en qué cosas dejamos entrar al sagrado de nuestro hogar. El hombre debía llevarle el dinero afuera. Ahora, si la deuda es de ropa, abrigo, entonces da las instrucciones de que no te la pongas ni duermas con ella. Todo esto para mostrar bondad y compasión de Dios. Dios quería enseñar al pueblo delicadeza, decoro, sensibilidad. Esto quería decir que si la prenda era el abrigo de arroparse esa noche, había que llevárselo a la casa antes de que cayera la noche, para que esa persona no durmiera sin abrigo. Bondad, compasión de Dios, consideración hacia los demás. Cada una de estas ordenanzas están orientadas al cuidado de los grupos más desventajados económicamente. Es decir, son leyes de carácter humanitario. Ya en el verso 10 en adelante, los versos introducen las normas que rigen la conducta de los prestamistas. La primera normativa prohíbe que el acreedor llegue hasta la casa del deudor para tomar lo que te ofrezca en prenda. La ordenanza establece que debe permanecer afuera mientras espera la entrega del artículo que servirá de garantía del préstamo. No hay dudas de que es una protección a la integridad del deudor, y no solamente del deudor, de su hogar. Prosigue la ley como segunda medida que el prestamista no debe tomar como prenda alguna propiedad necesaria para el sostenimiento diario. Dice que no tomarás la prenda, la piedra de molino, ni la inferior ni la superior. ¿Por qué? Porque vas a dejar a la persona sin comida. Si te llevas el instrumento para ellos poder laborar y preparar sus alimentos, estás dejando a la persona
sin alimento, sin comida. Así, en ocasiones, la única garantía que el pobre podía dar era el vestido, pero a lo mejor era la túnica de arroparse por la noche. Así que como medida de amparo y justicia, la Torá exigía la devolución de la prenda antes de la puesta del sol. La ley también estipula la protección del trabajador. En un mundo sin derechos laborales, la norma no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso prohíbe explícitamente la explotación laboral, sea de un israelita o un extranjero. Como medida de justicia, la ley ordena pagar el salario del día al caer la tarde. Esta ordenanza garantiza que el trabajador pudiera comprar los alimentos para el sostenimiento de su familia día a día. La negligencia en el incumplimiento de la ley exponía al obrero a llegar a su hogar sin el sostén. Levítico 19:13 ordena: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente. El incumplimiento de esa ordenanza resultaba en un acto de opresión para el trabajador. De modo que si el trabajador clamaba a Dios pidiendo justicia, el patrono sería encontrado culpable de pecado. La opresión de los trabajadores fue fuertemente condenada por algunos profetas veterotestamentarios. Subyace tras el mandamiento el principio jurídico fundamental de que la culpabilidad por un delito es de carácter individual. Solamente podían recibir castigo los verdaderos culpables. Los padres o los hijos no tienen que ser juzgados por el crimen de su familiar. El principio jurídico y ético en este mandamiento exige protección del inmigrante, el huérfano y la viuda. Como hemos mencionado en clases anteriores, esto representa a los grupos menos privilegiados y marginados en el Israel primitivo. Muchos huérfanos y viudas provenían del norte, así que eran considerados extranjeros. Ya en los versos 14 y 15 también trata sobre la opresión a los hermanos como a los extranjeros, en este caso a los gentiles. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. En el Decálogo, los 10 mandamientos, la ley declara que Dios castiga la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de sus hijos. Como les dije, pero ya en el Deuteronomio, en el deseo de reorganizar la administración de la justicia de Israel, todo esto queda redefinido. Todo esto es para invalidar falsas doctrinas. Y repito, falsas doctrinas de maldiciones familiares o generacionales. Maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá: amén. Tampoco un prestamista podía dejar a la viuda sin amparo, así que se prohíbe tomar como prenda su vestido. En el verso 18 se expone el fundamento jurídico y la base ética de la ordenanza. Te acordarás de que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Yahvé se presenta como el modelo jurídico de Israel. El pueblo no debía olvidar la condición de esclavitud en Egipto, ni cómo la mano compasiva del Señor los libró de la tiranía a manos del faraón. La máxima es que de la forma en la cual el Señor fue compasivo con el pueblo de Egipto, así Israel debe mostrar compasión hacia los extranjeros. Ya en el verso 19 quiero compartir con ustedes lo que un maestro de teología de Bolivia dijo acerca de este verso. Él se llama Freddy Efraín Tancara y dice: es una ley que proporciona un equilibrio muy saludable entre generosidad y la dignidad de las personas, ya que los terratenientes tenían que dejar parte de la plantación sin cosechar
y los pobres tenían que ir a cosechar ellos mismos. Sigamos también el ejemplo de Cristo, porque el alimento a los hambrientos y cuidó de los enfermos. Aquí el Código Deuteronómico legisla 3 leyes humanitarias con el propósito de atender las necesidades de los pobres. Todas están relacionadas con que cosecha y oportunidad para que el indigente adquiera los alimentos. Y hermano, me encanta el concepto y me gusta enfatizar. No era que el 7º día vas a recoger para llevárselo en la casa a la persona, ¿verdad? Era que el indigente ese día podía ir a buscar y a trabajar por su alimento. La ley ordena que el sobrante en el recogido de la cosecha en los campos de trigo, olivares y vides eran destinados a los pobres. El principio de la ley establece que la bendición de Dios alcanza a los más débiles, garantizando la obtención de los productos básicos: cereal, aceitunas y uvas. Para el extranjero, el huérfano y la viuda es una especie de maná providencial. El deuteronomista invita al pueblo a recordar los años de escasez en Egipto como motivación para el cumplimiento riguroso de estos 3 estatutos. Y hasta aquí vemos una explicación poco ampliada de esta lectura bíblica. El título, recuerden que es Compasión contracultural. Y el término contracultural es empleado en referencia a toda acción que desafía la cultura dominante. Hoy la sociedad es maculada por la indiferencia, el racismo, la discriminación y la marginación de los pobres. Las personas que advierten que el discurso eclesial a favor de los pobres es político no están equivocados. Es por esa razón que la ley y los profetas, obviamente, luego Jesús y los escritores nuevotestamentarios hacen central el asunto de proclamar la justicia de Dios. Lo que no le compete a la iglesia son las consideraciones político-partidistas. El principio básico de estas legislaciones es la protección del pobre. Esto conduce a sostener que el Dios de la Biblia asume el cuidado y la defensa y la protección de los grupos menos privilegiados. Hasta aquí, en otras palabras, así como Dios fue compasivo con el pueblo hebreo en Egipto, debe actuar Israel con los grupos minoritarios. Como ya hemos dicho, a lo largo del ciclo de lecciones, la esclavitud y la opresión son pseudovalores contrarios a la ética del Evangelio. La compasión está ubicada en el centro de la ética evangelista, como un asunto trillado o simplista, pero no lo es. Es un asunto altamente apremiante en la teología cristiana. Así, hermanos, hasta aquí les invitamos a que utilicen su leccionario para que completen los ejercicios y puedan completar la lección. Quisiera en estos momentos terminar con la oración. Recuerden que esta lección es un reto a las estructuras políticas, que son las que originan la pobreza y la marginación de los seres humanos alrededor del mundo. Vamos a tener palabras de oración. Con mucho amor y cariño hemos preparado esta lección para todos ustedes. Ahora les pido que me acompañen. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu compasión. Ella es más dulce que la miel. Gracias también por esta lección mediante la cual nos invitas a seguir tus pasos para formar una iglesia capaz de cuidar a los desamparados. Ayúdanos, oh Dios, a ser compasivos. Danos de tu fuerza para vencer la indiferencia y estar del lado de los pobres e invisibilizados. Señor, confesamos que en ocasiones
hemos sido indiferentes. Perdónanos y permite que hagamos evangelio en medio del dolor que sufren los extranjeros y despatriados. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y así, hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima, si así el Señor lo permite.